Muy buenas noches, mi nombre es Abraham Santiago López, soy estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Psicología. En esta noche les voy a platicar un poco de los principales elementos que influyen en el proceso de la entrevista. Pues bien, todo proceso psicológico opera desde el momento en que dos seres humanos entran en contacto. Cuando el contacto se establece, también entran en contacto las necesidades, experiencias, ansiedades, resistencias y transferencias de cada uno de los participantes en la entrevista. Por ello, es necesario que el entrevistador sea capaz de reconocer estos procesos psicológicos con el fin de usarlos en beneficio de la obtención de información o para eludirlos según sea el caso. Como consecuencia de estas interacciones humanas, los entrevistadores y los entrevistados revelan de manera no siempre consciente ni voluntaria algunos elementos de su personalidad que arrojan datos que pueden ser pertinentes para el proceso de la entrevista. Empezaremos hablando con el primer elemento, que es la resistencia. Bueno, la resistencia es una conducta de oposición de un individuo frente a otro individuo, grupo o cambio en su forma de vida. La resistencia es una fuerza en el entrevistado que se opone a aquello que se busca en la entrevista. Puede oponerse a revelar información, aceptar un punto de vista, a cambiar su actitud, a aceptar una sugerencia o cambiar un modo de vida, o aceptar una verdad acerca de su comportamiento. La resistencia puede ser consciente, inconsciente o preconsciente y se manifiesta a través de actos, expresiones, posturas, silencios, emociones, actitudes, ideas, impulsos, pensamientos y fantasías. Antes de poder analizarlas, se debe ser capaz de reconocerlas. Para ello vamos a empezar a hablar un poco más o menos de los, ¿no? Bueno, empezamos con cuando el sujeto calla, ¿no? En el proceso de la entrevista muchas veces el individuo tiende a callar y a omitir cualquier clase de sonido. En la siguiente, el sujeto no siente deseos de hablar. Esta es muy parecida a la anterior. La única diferencia es que en esta el sujeto expresa su no deseo de poder comunicar o poder interactuar en la entrevista. La ausencia del afecto al hablar. En este punto, el entrevistado sí habla, pero su argumento carece de sentimientos, de afecto, ¿no? de veracidad, ¿no? por el tipo de argumento que postula. La postura del sujeto, ¿no? Muchos podemos encontrar una negación ahí, viendo su posición de sus manos, sus ojos, su actitud, si cruza las piernas, ¿no? o cómo se pone frente al entrevistador. Fijación en el tiempo. Esto es referente, por ejemplo, si son diferentes tipos de entrevistas consecutivas, el entrevistado se enfoca solamente en aspectos de un solo tiempo y se niega a hablar sobre otras etapas. Por ejemplo, que se fije en hablar solamente de su niñez, y tratando siempre de evitar hablar de otros aspectos de su vida. La fijación en acontecimientos de escasa importancia, al igual que la fijación en el tiempo, el individuo se va a fijar en ciertos temas que podrían ser no relevantes y trata de eludir otros aspectos de su vida. Evitar temas, ¿no? Como es de la misma índole. Rigidez y el aburrimiento, ¿no? La rigidez también es como otro concepto parecido al de la expresión, ¿no? O de las posiciones. Y el aburrimiento, pues es cuando empieza a bostezar, hay señales de sueño, o no pone atención de lo que uno está expresando. La actuación es cuando tiende a sobreactuar o sobre sus argumentos, ¿no? El sujeto considera que no es necesaria la entrevista. Aquí el sujeto pues siempre va a tratar de justificar que está ahí por compromiso y no porque en verdad lo necesita. El sujeto olvida las citas. Lo más recurrente es cuando el sujeto no acude a las citas. Es una evidencia más contundente de lo que estamos hablando, ¿no? De acuerdo con la teoría psicoanalítica,
el origen de la resistencia se encuentra en procesos inconscientes de distintos tipos. Otro de los elementos es la transferencia, ¿no? Vemos que la transferencia es un concepto que designa el proceso psicológico a través de lo cual una persona inconscientemente transfiere y reactiva en sus relaciones interpersonales y sociales nuevas sus antiguos sentimientos, afectos, expectativas y deseos infantiles reprimidos o no resueltos. De acuerdo con la teoría psicoanalítica, este fenómeno ocurre de manera completamente natural en las relaciones entre seres humanos y se reproduce en todos los pacientes que reciben psicoterapia. Cuando los seres humanos son niños, de acuerdo con la postura freudiana, establecen vínculos afectivos con las personas que se representan de mayor importancia para nosotros. Si estas relaciones son marcadas por un evento traumático, entonces tal conflicto psíquico buscará su resolución en la primera oportunidad con alguna persona que por alguna razón nos recuerda al objeto de esta relación. La transferencia se clasifica en 3 tipos, ¿no? La primera es la transferencia positivas, que son sentimientos amistosos y afectuosos hacia el entrevistador o el terapeuta. El término transferencia positiva es una manera abreviada de designar las reacciones de transferencias compuestas, predominante por el amor de cualquiera de sus formas o de cualquiera de sus precursores o derivados. Las transferencias negativas es otro de sus clasificación. Se caracteriza por la expresión de sentimientos hostiles y enojo, la cual se produce cuando el paciente revive relaciones y situaciones que vivió durante su infancia y los canaliza hacia el entrevistador. Está encarnada en los conflictos inconscientes del sujeto, lo que desencadena la hostilidad y la agresión. Y por último, pues encontramos la contratransferencia, ¿no? En este punto, pues prácticamente son los sentimientos que vimos en la transferencia positiva y en la transferencia negativa, pero vistos desde la otra parte, ¿no? que son generados en el entrevistador. Otro de los elementos que vamos a ver son los mecanismos de defensa, ¿no? Una de las razones que motivó a Freud para crear su teoría fue la necesidad práctica de abordar la forma de entender los problemas emocionales de sus pacientes. Uno de los que frecuentemente encontraba durante su práctica terapéutica era la intensa negativa experiencia emocional que él llamó angustia. Debido a que la angustia es molesta por naturaleza y amenaza desintegrar el equilibrio que mantiene la salud emocional, Freud creía que las personas desarrollaban una serie de mecanismos de defensa para enfrentarla. Estos mecanismos, pues vamos a ver un poco de algunos de ellos. El primero que encontramos es la represión. La represión es un proceso que apunta a mantener en el inconsciente todas las ideas, recuerdos, deseos o impulsos aceptables o desagradables. Esto implica que algunos deseos o recuerdos se van totalmente olvidados por los sujetos. Implica también la negación de disfrutar algunas cosas que se consideran inaceptables. De esta manera, se previene que los pensamientos dolorosos o peligrosos entren en la conciencia generando ansiedad. Regresión es regresar a un nivel conductual para hacerle frente a una situación que nos causa ansiedad. Se reacciona con conductas inmaduras y hábitos infantiles ante una situación. En este mecanismo, pues como ejemplo es el lado de que ante cualquier situación que se le presenta a una persona siempre va a reaccionar en una forma infantil, ¿no? Haciendo berrinche, haciendo enojo o haciendo pequeñas rabietas. Otro mecanismo que vamos a analizar es el desplazamiento. El sujeto encuentra conflictiva la canalización del impulso inconsciente tal y como se originó, de tal manera que el yo lo desvía de manera parcial y más aceptable para el sujeto. El sujeto la desencadena en otro objeto relacionado. Tal mecanismo se genera cuando
el yo busca explicaciones o razones que presenten su comportamiento como algo aceptable. El justificar algo que hicimos de manera que no nos parezca algo fuera de lo normal. Negación. Este mecanismo es muy frecuente cuando el sujeto se enfrenta a la ansiedad. En cuanto se presenta una situación ante el sujeto y la niega. Es negarse a aceptar la realidad. La proyección consiste en atribuir a otros u otras impulsos, deseos y sentimientos que no admitimos tener. Es decir, el sujeto proyecta sobre otro sujeto algunas cosas que provienen de él, pero cuyo origen él mismo desconoce y atribuye a otras personas. La sublimación es concentrar salidas inofensivas para la atención asociada con las necesidades frustradas, refiriendo los impulsos primitivos. Este es uno de los mecanismos de defensa, ya no son calman la ansiedad, sino que la convierten en un fin productivo. La identificación, el deseo inconsciente de ser otro, de parecerse a otro o de tener las cualidades de otro, de tal manera que el sujeto se apropia de las características de otros a través de la imitación. Formación reactiva. El sujeto percibe un conflicto entre el impulso que experimenta y su expresión comportamental, es decir, siente impulsos fuertes por realizar algo, pero considera imposible hacerlo por la importancia real o percibida del sujeto a quien va dirigido. De tal forma, para que la ansiedad se calme, se encubren los motivos o sentimientos experimentados conscientemente por el opuesto. Fantasía. Cuando las cosas no podemos hacerlas o cuando nuestra vida no es lo que quisiéramos o deseamos, cosas que nos son importantes obtener, surge este mecanismo de defensa. Fantasía, que es la satisfacción mágica de las necesidades. Otro elemento que vamos a encontrar en la entrevista es la ansiedad. Vemos que la ansiedad es un concepto originalmente desarrollado por la teoría psicoanalítica, la cual conocía como angustia. Sin embargo, su espacio de influencia no se limitó a esta y hoy ocupa un espacio preponderante entre todas las ciencias de la salud, definiendo una serie de síntomas asociados a la descarga de adrenalina. Freud describió que la ansiedad surge de situaciones en que el sujeto no puede manejar la atención. Clasifica la ansiedad en los siguientes aspectos. La ansiedad objetiva, que esta surge de un miedo a partir del exterior. La causa del miedo se debe a un peligro verdadero, a algo definido. La ansiedad neurótica. El miedo que surge de la ansiedad neurótica no está directamente vinculado hacia algún objeto definido del exterior, más bien es un miedo por parte de del yo hacia los impulsos que se generan de ello, y por lo tanto no es un miedo definido ni objetivo, ya que el ello es inconsciente. La ansiedad moral. A diferencia de la ansiedad neurótica, aquí el miedo surge por las demandas del superyo y es percibido como autodesprecio, culpa, deseos de castigo y en algunos casos se da la depresión. El yo entra en conflicto con su super cuando le hace ver que no ha sido tan eficaz, que hay falta de méritos y éxitos. El último elemento que vamos a considerar es la catarsis. El término catarsis proviene del griego antiguo y su significado es purificación. A finales del siglo XIX, Freud se preocupó que cuando algunos de sus pacientes hablaban acerca de sus problemas y acompañaban estas expresiones con acciones emocionales intensas como el llanto o los gritos, experimentaban una sensación de alivio en sus preocupaciones. Puede definirse como el despliegue de emociones como un acto de explosión emocional asociado con rememoraciones de un hecho o la narración de un problema. En el contexto de una entrevista terapéutica, si la entrevista que practicamos es psicológica y tiene el fin de explorar y evaluar aspectos de la personalidad, el sujeto, entonces los procesos catárticos pueden evidenciar importante información para el proceso.
De no ser así, pues la catarsis no tiene tanta importancia. Bueno, esto es todo. Espero que la explicación haya sido concreta. Agradezco el tiempo brindado y gracias.